Bienvenidos, familia historiadora. Acompáñenme a la aventura de otra historia ignorada. Suscríbanse y comenzamos. Imaginen un lugar donde lo imposible se vuelve rutina. La gente llegaba a formarse para consulta desde las 3 de la mañana. Niños con leucemia, ciegos, paralíticos, todos pagaban 50 pesos. Un pollo o nada. Muchos querían pasar desapercibidos. Otros no les importaba su reputación. Pero lo importante era tener un lugar para su consulta, donde un cuchillo de cocina se convierte en un instrumento de sanación, y donde las manos de una mujer pueden, supuestamente, materializar órganos y tejidos. Este no es el comienzo de una novela de ficción, sino la historia real y desconcertante de Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, la chamana más enigmática de México. Nacida en Parral, Chihuahua, en el seno de la Revolución Mexicana, la vida de Pachita fue todo menos ordinaria desde el principio. Abandonada por sus padres, fue criada por un hombre afrodescendiente que, según ella, le enseñó los secretos de la herbolaria y la conexión con el mundo espiritual. Desde niña, afirmaba ver y escuchar cosas que otros no podían, pero no fue hasta mucho después que su leyenda realmente comenzó a tomar forma. Pachita no era la típica curandera, no usaba hierbas exóticas, ni rezos complicados. Su herramienta principal era un viejo cuchillo de cocina, a menudo sin filo, y sus propias manos. En una pequeña habitación de su casa en la Ciudad de México, conocida como la Casa de las Brujas en la colonia Roma, realizaba lo que ella llamaba cirugías psíquicas. El procedimiento era tan simple como aterrador. Los pacientes, muchos de ellos desahuciados por la medicina convencional, se acostaban en una camilla. Pachita entraba con un cuchillo de monte, pero su mirada era otra. Actuaba como poseída por otra entidad. Eso afirmaban testigos, que en aquellos momentos parecía que ya no era Pachita. Pachita, supuestamente poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, el último emperador azteca, a quien llamaba hermanito, tomaba su cuchillo y sin anestesia ni asepsia, abría el cuerpo del paciente. Testigos presenciales juran haber visto cómo extraía órganos dañados y, de la nada, materializaba órganos nuevos y sanos que luego colocaba en el cuerpo. Después, simplemente pasaba sus manos sobre la incisión y ésta se cerraba milagrosamente, dejando, en el mejor de los casos, una fina cicatriz. Suena increíble, lo es, pero lo más sorprendente no es solo la historia, sino quienes creyeron en ella. Pachita no solo atendía a gente humilde. Por su consultorio pasaron figuras de la talla de presidentes, empresarios poderosos, artistas famosos y científicos de renombre. Se dice que incluso figuras políticas muy importantes buscaron su ayuda en secreto. La élite intelectual y política de México susurraba su nombre, compartiendo historias de curaciones que desafiaban toda lógica. Uno de los casos más famosos fue el de un hombre con un tumor cerebral inoperable. Los médicos le habían dado semanas de vida. Desesperado, acudió a Pachita. Según los relatos, ella abrió su cráneo con el cuchillo, extrajo el tumor con sus manos y cerró la herida. El hombre no solo sobrevivió, sino que vivió muchos años más, completamente sano. Otro relato habla de la creación de una nueva vejiga para un paciente, y otro de la regeneración de una columna vertebral. Uno más, una anciana llegó con el diagnóstico de cáncer de mama. Pachita le hizo una incisión en el pecho y cazó un tumor como del tamaño de una toronja, dejando completamente sana a la señora. Las historias son innumerables y cada una más asombrosa que la anterior. Aquí es donde entra una figura clave para entender el fenómeno de Pachita. El doctor Jacobo Grimberg-Zelby. Grimberg era un neurofisiólogo y psicólogo de la UNAM, un científico riguroso y escéptico. Cuando escuchó sobre Pachita, su primera reacción fue de incredulidad. Decidió investigarla con la intención de desenmascararla, pero lo que encontró lo cambió para siempre. Grimberg pasó años estudiando a Pachita, grabó sus cirugías, entrevistó a sus pacientes y aplicó todo su conocimiento científico para intentar explicar lo que veía. Su conclusión fue tan controversial como las propias operaciones. A lo que Pachita hacía era real. Grimberg no podía explicarlo con la física convencional, pero estaba convencido de que no era un truco. Él desarrolló la teoría sintérgica, un complejo modelo que postulaba que la realidad que percibimos es solo una construcción de nuestro cerebro, una matriz informacional. Según Grimberg, chamanes como Pachita tenían la capacidad de modificar directamente esta matriz, de alterar la realidad a un nivel fundamental. Para él, Pachita no estaba materializando órganos de la nada, sino que estaba accediendo a esta estructura fundamental del espacio-tiempo y manifestando lo que era necesario. Juntos, Pachita y Grimberg
formaron una extraña alianza, el científico y la chamana. Él la estudiaba, intentando descifrar el código de sus milagros. Ella simplemente hacía lo que sabía hacer, guiada por el hermanito. Greenberg documentó todo en sus libros, como Pachita y los chamanes de México, dejando un testimonio que hasta hoy genera un intenso debate. Pero hay datos curiosos poco conocidos que añaden más capas al misterio. Por ejemplo, se dice que Pachita a veces usaba órganos de animales, como cerdos o pollos, y que estos se transmutaban en órganos humanos compatibles una vez dentro del cuerpo del paciente. Otros relatos afirman que los órganos que materializaba aparecían con una especie de luz o energía visible solo por un instante. Además, Pachita nunca cobró un solo centavo por sus curaciones. Vivía de donaciones voluntarias, manteniendo una vida extremadamente humilde a pesar de la fama y el poder de sus pacientes. Era conocida por su carácter fuerte y su lenguaje a veces soez, algo que contrastaba con la imagen de una santa sanadora. La historia de Pachita se entrelaza con la misteriosa desaparición de Jacobo Greenberg en diciembre de 1994, justo cuando estaba a punto de realizar experimentos que, según él, podrían probar científicamente sus teorías. Greenberg se desvaneció sin dejar rastro. Las teorías sobre su desaparición van desde un crimen pasional hasta la intervención de agencias de inteligencia, que no querían que su conocimiento saliera a la luz. Algunos incluso especulan que logró trascender el plano físico, aplicando sus propias teorías. Su ausencia dejó un vacío inmenso y convirtió el legado de Pachita en un misterio aún mayor. Pachita falleció en 1979, pero su leyenda sigue viva. ¿Fue la curandera más grande de la historia? ¿O una maestra del ilusionismo? ¿Fue una charlatana que engañó a la élite de un país? ¿O una verdadera intermediaria entre nuestro mundo y otro que no podemos comprender? Los escépticos argumentan que todo era un truco de prestidigitación bien ejecutado, usando la poca luz, la sugestión y la desesperación de los pacientes para crear una ilusión perfecta. Señalan la falta de evidencia fotográfica clara y de alta calidad y el hecho de que todo ocurría en un entorno controlado por ella. Pero los creyentes, incluyendo a científicos como Greenberg y a cientos de testigos, sostienen que lo que vieron desafiaba cualquier truco. ¿Cómo explicar las recuperaciones documentadas, las cicatrices casi inexistentes y los testimonios de personas que arriesgaron su reputación para defenderla? La historia de Pachita nos obliga a cuestionar los límites de nuestra realidad, nos pone cara a cara con lo inexplicable y nos pregunta, ¿qué estamos dispuestos a creer? Más allá de si sus milagros eran reales o no. Pachita representa la profunda necesidad humana de esperanza frente a lo incurable y el eterno misterio que yace más allá de la ciencia. Gracias por adentrarse con nosotros en otra historia ignorada. No olviden suscribirse para no perderse la próxima aventura. Hasta la próxima.